Hola, buenas tardes. Pues vamos a hablar sobre otro tema que también se me hace muy interesante y que hay un poco de información de él y que obviamente pues vamos a aprender y a ver qué es lo que nos enseña con este tema. Y que, les digo, pueden buscar en internet, pueden buscar en algún otros medios, algún libro, algo, pero siempre estarnos retroalimentando sobre lo que aprendemos de los demás y lo que podemos aprender nosotros mismos. Es bien importante estar buscando esa inquietud de crecimiento, ¿no? Vamos a ver las 10 características de la autoestima. ¿Qué es el autoestima? Vamos a ver primero y luego vamos a definir esas 10 características que nos ayudan a tener ese autoestima saludable. Um, ¿Qué es el autoestima? Es la valorización que una persona tiene de sí mismo. Es un conjunto de rasgos corporales, mentales y emocionales. Son un conjunto de valores y estos van cambiando con el tiempo. Es una construcción del individuo. Bueno, pues esas 10 características también van muy pegadas, obviamente, a la mano, son hermanas o parientes de lo que son los principios y valores y que es parte esencial de esos principios y valores y que obviamente son pensamientos y rasgos corporales y emocionales. Pues obviamente que nos determinan y que van cambiando con el tiempo, pues sí, porque va uno creciendo y va uno adaptando o quitando o teniendo esos principios y valores más reforzados o vas haciendo cambio en alguno de ellos o vas aprendiendo muchas cosas nuevas, ¿no? Vamos a ver los 10 tipos de las características de la autoestima, vamos a ver sus 10 rasgos más generales, porque obviamente que son temas muy grandes, muy complejos, entonces vamos a jalar a los más flexibles o lo que más sea más fácil para nosotros. Vamos a ver sobre tipo de autoestima, la causa, la confianza, la empatía, pensamientos, riesgo y responsabilidad, solidaridad, personalidad, grado de autoestima y desafío. El tipo de autoestima, autoestima alto y positiva. Si la persona tiene una responsabilidad bien constituida, sus pensamientos bases son duras y su infancia. Esto quiere decir que si su infancia fue creada con valores, principios y valores sólidos, es una persona firme, con un carácter firme, con una pues ahora información bien que se le quedó registrada en su memoria, en sus recuerdos y que él está muy consciente que lo que le dijeron es lo que es y sigue haciendo esas acciones o esas costumbres porque está muy apegado a a esa autoestima que le crearon en la infancia. Si tiene una responsabilidad en forma debilitada, es problema que fomenta un tipo de autoestima bajo, afecta emocionalmente y físicamente. O sea, si tuvo una infancia que le pasaba muy mal y que ahí uh, le creó un conflicto y que ahora, bueno, ahora le está creando un conflicto porque tal vez no ha sanado esa parte infantil donde tenía un problema y que ese problema no, tal vez no lo sabe o tal vez sí lo sabe, pero que tiene que trabajarlo para que pueda él crecer emocionalmente y que ese problema que de pequeño le decían, no sé, un ejemplo, que era muy malo para ciertas materias o que no era muy bueno para ciertas cosas, entonces te va creando ese conflicto para cuando creces pues tú piensas que realmente eres malo para lo que ellos te decían y no te das la oportunidad de seguir aprendiendo y de seguir creciendo y decir que eso pues no era cierto, que era lo que ellos pensaban, pero que lo que ellos pensaban es muy diferente a lo que tú eres en la actualidad. Dos, las causas. Están relacionadas con dos vivencias de cada persona. También dependen del tipo de neurotransmitores que tenga la persona para una autoestima alto o un bajo. Algunas de las causas que pueden afectar son abuso sexual, acoso escolar, accidentes, agresiones verbales o físicas y pérdida de seres queridos. Pues obviamente, como dice aquí un poco la explicación, las causas van a depender mucho, su autoestima sea alto o bajo, dependiendo de esas situaciones que tuvo. Si tuvo algún abuso sexual, su autoestima pues obviamente va a ser bajo. Si tuvo
si tuvo más que nada estos tipos de abusos en su infancia, que fuera abuso sexual, acoso escolar, accidentes, am, am, tuvo alguna una pérdida de algún familiar, eso le va a causar una autoestima bajo. ¿Por qué? Porque va a tener muchos recuerdos negativos o muchas cosas negativas que le va a bloquear un poco el crecimiento. Entonces es muy importante procurar que a los, me voy a enfocar un poquito más a los niños. Si a los niños tuvieron una autoestima, si están teniendo un autoestima bajo, porque tal vez están pasando por alguno de estos trayectos, entonces tenemos que tener muy en cuenta que si se murió un familiar, pues procurar que el niño sea el menos afectado o de qué manera sea menos afectada, que no le vaya a dañar en un futuro y que no le vaya a traer conflictos. Las causas, una persona con baja autoestima suele sentirse depresión, ansiedad, pánico, angustia y tristeza. Mientras que una persona con autoestima alto suele ser positivo, alegre, divertido, creativo, espontáneo y resolutivo. O sea, siempre que un niño esté con una autoestima bajo, pues se va a aislar un poco más y va a estar más apartado hacia los demás o va a tener miedo o siempre va a querer que lo acompañes a hacer las cosas o siempre va a querer sentirse como protegido o va a estar llorando mucho o algo. Pero pues si vemos un niño que tiene una autoestima alto, pues siempre va a estar alegre, divertido, creativo y va a estar resolviendo problemas o dándote problemas. Pero está bien, porque va a estar como más imperactivo, se podría decir, que a veces lo llaman como una enfermedad, a veces unos dicen que no es enfermedad y ya la verdad no se sabe con la medicina y todo eso qué tan cierto sea. En la infancia yo creo que eso era una imperatividad y era normal que uno anduviera de arriba para abajo. Ahora lo diagnostican como algo malo, pero bueno, ya depende de cada quien y cómo lo piense. La confianza. Las personas con alta autoestima no tienen temor a hablar o dirigirse a otras personas. Pueden expresar sus sentimientos y pensamientos con libertad. Las personas con baja autoestima suelen tener un sentimiento de miedo constante, no confían en sí mismas ni en sus propias capacidades. Y obviamente pues no les permite tener una buena comunicación hacia los demás y no les permite expresarse más sus sentimientos o sus formas de pensar hacia los demás. La empatía. Las personas con una alta autoestima pueden reconocer las emociones de los demás, así como también estar, estar en sintonía con los sentimientos propios y ajenos. Cuando tienes una autoestima alto, puedes tener empatía con las personas. Recuerden que hablábamos anteriormente de los principios y valores y la importancia que era la empatía y que la empatía nos ayudaba a tener esa conexión con la persona y que no justificábamos a la persona, pero que sí no nos ayudaba a entender la persona por qué estaba haciendo eso. Decíamos, ok, no estoy justificando porque es así, pero sí entiendo por qué está haciendo así, porque tal vez sus infancia su infancia tuvo algún problema y eso está agradando que sea así. Pero pues dice que obviamente una persona con una empatía y una autoestima alto, pues sabe reconocer la empatía y también sabe conocerlo la empatía propia y ajena. O sea, no hace una mezcla, sabe separar entre lo correcto y lo incorrecto. No justifica, pero entiende a la persona. Las personas con autoestima bajo presentan una empatía muy reducida para otras personas, por lo que les cuesta reconocer lo que otras personas piensan y sienten. No les permite ver las necesidades o sentimientos de otras personas. Cuando tienes una empatía, pues con una autoestima bajo, pues tu empatía es más cerrada porque no te entiendes a ti mismo. Entonces si no te entiendes a ti mismo, pues te va a costar más trabajo poder entender a los demás. Entonces por eso es muy importante que que tengamos una autoestima elevado y que podamos poder identificar nuestra autoestima y que podamos poder expresarnos para poder entender a los demás. Si tenemos una autoestima bajo, pues obviamente no podemos entendernos ni a nosotros mismos, menos vamos a poder entender a las demás personas. Pensamientos. Una persona con una autoestima alto tiene pensamientos positivos
incluso ante las adversidades, la forma en que se enfrenta las diferentes situaciones. Los pensamientos es bien importante cuando tienes una autoestima alto, pues obviamente no lo ves, ves tal vez el conflicto que está pasando en tu vida, pero no lo ves tanto como un problema, o ves las soluciones que hay ese conflicto o a esa parte de tu vida, pero no te enganchas y no te quedas como, oh, se me va a acabar el mundo y yo no soy nada sin esta cosa o sin otra cosa. Entonces, cuando tienes una autoestima positivo, pues dices, ok, está pasando, por algo está pasando y voy a sacarle provecho a esta cosa que está pasando y de qué forma lo voy a solucionar si es que tiene alguna solución, o si no, pues nomás dejarlo pasar porque sabes que es algo temporal. Y una persona con pensamiento negativo, así hacia la solución, pues siempre va a pensar de una forma, pues cuando tiene la autoestima bajo, una persona con autoestima bajo siempre tiene una postura negativa y siempre crea conflictos, siempre se está quejando y quejando y quejando y quejando. Y entonces siempre no, en vez de ver soluciones, siempre está viendo nada más los problemas y que se queda enfocado en los problemas y no está viendo la solución a ese problema. Riesgos y responsabilidades. Las personas con autoestima altos se sienten atraídos por los retos, los buscan y disfrutan de estos. Porque cuando tienes autoestima altos, quieres más, quieres más y quieres más y quieres más, porque tú sabes que puedes dar más y que puedes aprender más. Entonces siempre estás como más motivado a buscar esos nuevos retos, esas nuevas aventuras, esos nuevos viajes, esos nuevos aprendizajes, porque tú tienes una autoestima elevado y eso te ayuda bastante a que tú pues te puedas a proponer nuevas metas. Entonces, a los niños que tienen esa autoestima elevado, pues les ayuda bastante a seguir siempre queriendo aprender y quieren juegos nuevos y quieren videojuegos y quieren esto y quieren lo otro, porque ellos constantemente buscan nuevos retos. Una persona con una autoestima bajo viene disfrazado de una apatía, falta de iniciativa, teme a los riesgos y refiere el estatus antes de que cambiar su rutina diaria. O sea, es un niño que no quiere un cambio, que no quiere hacer cosas nuevas porque le da miedo todo, porque recuerden que un niño con una autoestima bajo pues va a tener más querer el apego, o va a querer más estar pues que protegido, cuidado y todo esto. Entonces por eso es bien importante que tengan una autoestima elevado, o poder identificar entre una autoestima elevado y una autoestima bajo. Entonces por eso es que les doy esta información para que puedan identificar un poco más sobre estas autoestimas. Y que si requieren de ayuda, pues vayan con un especialista o una persona que les pueda ayudar ayudar a manejar esta autoestima y que puedan tener una calidad de vida pues más saludable. Solidaridad. Una persona con autoestima alto tiene predisposiciones para ayudar a otras personas sin sentimientos de crítica hacia los demás o hacia sí mismo. Resultan las características de otros. O sea, cuando tienes una autoestima alto, siempre quieres ayudar y no te importa. Ayudas y simplemente dices, ok, le voy a ayudar, a mí no me importa si lo quiere para bien o para mal, o sea, si le sirvió o no le sirvió, tú ayudas porque tienes como esa facilidad de poder ayudar sin que te afecte y sin que te cause algún conflicto. Una persona con autoestima bajo sí puede tener el sentimiento de ayudar a otros, pero siempre resaltará las características negativas. O sí les ayuda, pero como que a veces les echan en cara, o a veces les dicen, es que tú tuviste la culpa, o es que tú esto, es que tú lo otro. En vez de, terminas ayudándoles, pero la verdad terminas ayudándoles de mala manera, o nada más porque te sientes comprometido o porque nada más quieres pues como que pues, sientes como la obligación, pero realmente no sientes no sientes esa satisfacción de ayudar por ayudar sin esperar nada a cambio, sino como que estás echándole en cara a la persona de su error o de lo que no pudo hacer. Entonces es bien importante, pues siempre les dan a decirlo las cosas negativas, o siempre se van a poner en una posición negativa de que, ay, no puedo, no te puedo ayudar, o ay, porque lo hiciste así, lo pudiste haber hecho así, y te van a dar como vueltas a tu problema. Responsabilidad. Las personas con una autoestima se expresan
firmeza, pero sin ánimo de ofensa para los demás. O sea, que digas lo que tú piensas no significa que ofendas a los demás, y que era lo que ya habíamos hablado en uno de los valores, que era el respeto, que es obviamente el respeto al derecho ajeno, es la paz. Entonces te expresas con libertad, pero no estás diciendo que tú tienes la autoridad hacia esa situación, o que tú eres el único que sabe de esa situación, sino que tienes tu punto de vista, y como tienes tu punto de vista, pues lo das, pero lo das de una forma clara y precisa, sin ofender o sin el afán de ofender a nadie. Ya depende cómo lo tomen las personas, pues ya eso es personal. Personas que aceptan sus propias debilidades y les agrada que otras personas les muestren sus defectos, pero solo como aporte constructivo y para mejorar ellos mismos. Eso es lo que pasa con las personas de autoestima elevados. O te gusta que te critiquen, pero que te critiquen para un bien, o sea, que te estén como dando esa retroalimentación para hacer una mejor versión de ti mismo. Pero pues también entiendes que si no te están dando una crítica constructiva y no te va a servir, pues estás viendo que te estás dando la oportunidad de que alguien te critique, pero alguien que no te está dando una crítica constructiva, pues ni siquiera vale la pena escucharlo o hacer caso de lo que dijeron. Características de la autoestima. Aunque les agrade que les digan sus virtudes, pero no les gusta que los alaben, preguntan si sin miedo, sin importar ser juzgados, no temen decir lo siento o disculpa. Por la otra parte, las personas con una autoestima bajo no suelen aceptarse a ellas mismas, resaltan sus defectos tanto físico, mental o espirituales, resaltan sus carencias. Obviamente porque ellos pues sabemos que con una autoestima baja pues no van a aceptar una disculpa, o no van a reconocer, porque van a decir que no, que ellos tuvieron la culpa, o lo van a ver como más negativo, pues porque ellos es como su forma de vida más cerrada, o pues con más conflicto en ese aspecto de autoestima. Grado de asertividad. El objetivo el sujeto con elevado autoestima defiende su punto de vista, pensamiento y sentimiento de manera calmada y paciente, pero firme. Por otro lado, las personas con una autoestima bajo son fácilmente influenciables, puntos de vista o creencias se ven realmente afectados, sus pensamientos no tienen sus valores arraigados. Es bien importante darnos cuenta aquí, porque obviamente cuando tú tienes un grado de asertividad, pues que dices, ok, yo doy mi punto de vista calmado, paciente, pero y firme, cuando tienes una autoestima alto, porque no estás como queriendo pelear, pero dices, ok, yo creo esto y yo ya creo en esto y esto me sirve y es lo que yo tengo, ¿no? Pero cuando no tienes esa autoestima alto, eres muy influenciable, porque pues tú puedes pensar algo, pero si otra persona viene y te dice lo contrario, tú vas a hacer lo que la otra persona vino y lo dijo, porque no tienes un arraigamiento con tus principios y tus valores. Entonces, como no tienes esos valores arraigados, es muy fácil de cambiarlos y de pensar pues lo que a veces la mayoría piensa, o terminas haciendo lo que la mayoría piensa y no es lo que tú piensas o lo que tú quieres. Entonces es bien importante por eso tener una autoestima pues alto. Desafío. Las personas con alta autoestima buscan desafíos nuevos interesantes para alimentar su personalidad. Huyen de las rutinas ya que les aburren. Obviamente que las personas, decía, con autoestima elevado siempre están buscando aprender más, ayudar más, o nuevos trabajos, nuevos retos, nuevas metas que les hagan tener más avances en su propia persona. Sin en cambio, las personas con el autoestima bajo necesitan mantener rutinas establecidas, sin riesgos y sin muchos cambios por el medio. O sea, ellos les encanta vivir lo mismo, siempre lo mismo, como para ya tenerlo automatizado todo, y pues por una parte les funciona y es como ellos viven, pero para mucha gente con autoestima alto nos causa mucho trabajo poder crear esas rutinas, porque siempre hacemos o buscamos cambios nuevos. Es necesario regular el autoestima, decir que esta no se encuentra muy elevada ni muy disminuida,
y que la persona consiga la estabilidad que se adapte al tipo de responsabilidad que la persona tiene. Pues obviamente les decía, esta autoestima pues va a variar, varía dependiendo de la persona, dependiendo de cómo se educó y qué problemas tuvo en su infancia y cómo superó esos problemas, porque no porque los haya tenido quiere decir que esta persona vaya a vivir con esos problemas en el pasado, simplemente que esos problemas o esos conflictos que tuvo de niño o esos traumas que le dejaron de niño, los tiene que trabajar, para que en un futuro pueda tener una autoestima elevado y una mejor calidad de vida. Y eso lo puede hacer en el momento que vaya y busque ayuda profesional o ayuda que pues obviamente se tiene que buscar. Entonces voy a dejar un video corto para ver sobre esto de la autoestima. Están tratando de empezar o llevan meses gastando dinero haciéndolo más difícil. Nada más déjame omito aquí el comercial que se me olvidó. Ahí está, perdón. Para crear una vida extraordinaria y llena de riqueza financiera, es preciso aprender a sobreponernos a las situaciones adversas. Las emociones más anheladas por la gente son la felicidad y la abundancia. Aquellos que son fuertes e inteligentes emocionalmente consiguen la felicidad verdadera, el éxito duradero, la libertad y riqueza financiera, no como un momento en sus vidas, sino como un recorrido constante en el camino de la prosperidad. Las personas con una mentalidad de riqueza entienden que las emociones son el motor de la motivación y son conscientes de lo difícil que puede ser dominarlas. Si quieres convertirte en alguien extraordinariamente exitoso, deberás hacer cosas que los demás no quieren hacer. Existen ciertos rasgos que podrían llevarte a ser extraordinariamente exitoso. A continuación, te mostraremos 10 rasgos emocionales de personas destinadas al éxito y a la riqueza financiera. Reconoce cuántos de estos rasgos se aplican en tu vida. Empecemos. En la vida, pareciera que hay personas que están determinadas para el éxito y la riqueza. Seguramente los ves a diario con ciertas actitudes de optimismo y felicidad. Sin importar cuál sea su emprendimiento o su trabajo, hay quienes no paran de crecer y ser exitosos tanto en lo personal como en lo profesional. Si bien no existen dones innatos en los triunfadores, sí existen algunos rasgos característicos que separan a las personas normales de aquellos a quienes les espera un futuro rodeado de éxitos y riqueza. Pero, ¿qué es lo que hace que una persona esté predispuesto al éxito? La respuesta se encuentra en sus hábitos cotidianos y en sus rasgos de personalidad. Eso es lo que lo diferencian del resto de las personas y los hacen destacar por sobre los demás. A continuación, te explicamos cuáles son los 10 rasgos diferenciales de aquellas personas que están destinadas al éxito y riqueza financiera. 1. Confianza. Las personas con rasgos predeterminados para el éxito están seguras de su valor como personas, y no necesitan que el público apruebe o aplauda sus acciones. Estas personas no necesitan atención, pues se sienten satisfechas consigo mismas, y están conscientes de que su